Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a repasar la lección, hermanos. ¿Cuántos tienen la lección de escuela sabática? ¿Y cuántos tienen allí a la par suya la Biblia? Ya que la lección de eso viene hablando. La lección número 5 trae como título ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Yo siempre le he dicho, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla y profundizar en ella. ¿Saben de que un loro tiene la capacidad para poder aprenderse un salmo? Aquí donde la familia Villalta tenía una lora de que se podía el Salmo 23. Entonces nosotros no somos loros. Los loros repiten. Los siervos de Dios estudian diligentemente las Escrituras. Ahora, ¿cómo estudiar la Biblia? Saben, hermanos, de que hay cosas de que son bíblicas. Algo bíblico es lo que está escrito en la Biblia. Algo extra bíblico significa que aunque no esté en la Biblia textualmente, pero tampoco la contradice. Eso significa la palabra extra bíblico. Algo antibíblico que contradice ¿qué? La Biblia. Son tres cosas que debemos de entender. Algo bíblico es que esté textualmente en la Biblia. Algo extra bíblico significa que aunque no esté textualmente en la Biblia, pero tampoco la contradice. Y antibíblico es algo que contradice directamente la palabra de Dios. Ahora, dice el versículo para memorizar. ¿Cuántos se lo aprendieron? Está en Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero. Prosperará en lo que le ordene. ¿Cuántos creen, hermanos, que en la palabra de Dios hay poder? Dice eso lo dice Salomón en Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días ¿qué? Lo hallarán. Porque Dios tiene su tiempo, hermanos. Y tarde o temprano la palabra va a germinar. Por eso que dice el profeta, Dios hablando a través del profeta, mi palabra no volverá ¿qué? Vacía. Muchas veces creemos de que porque en el instante no salieron almas, no hubieron bautismo, decimos, fracasó el hermano. Pero ese error dice que tarde o temprano la palabra no volverá ¿qué? Vacía. Ahora pasemos al día domingo, tiempo. Ahora, para poder estudiar la Biblia, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que irle a preguntar al sacerdote católico o al sacristán. ¿Verdad, hermanos, que cuando tenemos una duda vamos donde el párroco a preguntarle? Primer punto, ¿qué tenemos que hacer? Para poder entender este sagrado libro. Pregunto, ¿quién inspiró a los profetas? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el único que nos va a ayudar a entender lo que dice acá? Es el Espíritu Santo. ¿Y él lo guiará a qué? A toda verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Juan 17, 17. En primer punto, para poder estudiar la Biblia necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, dice la sierva del Señor, que los textos más claros van a ser desviados de su significado. O sea, por eso es que necesitamos pedir el conocimiento del Espíritu Santo. Segundo, y eso viene hablando la lección en el día domingo, necesitamos tiempo, hermanos, tiempo para estudiar. ¿Cuántos han escuchado el famoso pretexto, no me queda tiempo? Hay hermanos de que no les queda tiempo para nada
durante la semana para estudiar la lección de escuela sabática. Vienen acá supuestamente a tratar de estudiarla y es imposible, hermano. Es imposible. ¿Cuántos creen de que no hay tiempo? ¿Cuántos se acuerdan de un capítulo que yo creo que está en Eclesiastés capítulo 3? Dice Salomón, para todo hay tiempo. Entonces los hermanos que dicen, no tengo tiempo, ¿qué quieren decir? No quiere. Pero cuando alguien quiere, quiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante, hermanos, que para estudiar la Biblia tenemos que dedicar tiempo. Yo sé, hermanos, que todos tenemos cosas que hacer. No me digan a mí, tengo miles de cosas que hacer durante el día. Yo siento, hermanos, y les voy a decir así de todo corazón, lo que me sostiene a mí en la iglesia adventista, ¿sabe qué? El estudio de la palabra. Yo les aseguro que si no me involucrara en las cosas de la iglesia y no estudiara la Biblia, ya me hubiera salido de la iglesia. Por eso es que dice Apocalipsis, retén lo que tiene. Porque el estudio de la palabra, conocer la palabra, escuchar la palabra, eso nos mantiene activo. Y saben, hermanos, que esta comparación es perfectamente bien. ¿Cuántas horas puede usted aguantar hambre? En lo personal, cuando no desayuno, a las 10 de la mañana me agarra un gran mareo. Una vez me iba a caer del bus bien mareado, porque no había desayunado. Y solamente habían pasado como 3 horas. ¿Usted, hermano, cuánto tiempo pasa sin comer? ¿Aguanta cuánto tiempo? Estoy enfermo, aguanta hasta 3 días, pero no estoy enfermo. Pero legalmente, eso es lo que yo te digo. Sí. Para comer, si sacamos 3 veces tiempo al día. Porque para comer, espiritualmente nos sacamos 1 hora. Es correcto. Y yo hago la comparación. ¿Qué pasará si no comiésemos durante todo el día? Dicen los expertos que de acuerdo a la constitución física, un cuerpo, de acuerdo a la constitución de cada quien, pero alguien que esté bien fuerte físicamente puede soportar sin comer 7 días antes de morir. Imagínense, hermano, ¿qué pasara si no comiésemos la palabra de Dios? Según la Biblia, ¿cada cuánto tenemos que comer la palabra? En todo momento tenemos que estar alimentándonos. La repetirás andando por el camino, o sea que debemos de estar alimentándonos con la palabra cada momento. Hoy con la tecnología, hermano, uno puede andar la Biblia en el celular, puede andar los libros del Espíritu de Profecía en el celular y puede escuchar. Hoy con la tecnología, hermano, yo creo que hasta pecado sería no estudiar, porque el tiempo es importante, hermano. El tiempo es importante. Hay hermanos que no quieren conocer la palabra porque no les queda tiempo. Fíjense, hermano, que nos hemos hecho tan materialistas que nos levantamos en la mañana, llegamos en la tarde, detrás del billete. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, andar detrás del dinero, porque la Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Pero ¿qué pasa? Yo explicaba en la lección que la vida cristiana debe ser una vida de equilibrio. ¿Cuánto creen eso? La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero también dice, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora me voy a meter en agua caliente. Hay hermanos que tienen tiempo de estar aquí en la iglesia, son veteranos de guerra y no conocen nada de Biblia. ¿Por qué? Porque no le dedican tiempo. Hay que dedicar tiempo al estudio. No pongamos excusa. Cada quien debe hacer su tiempo, hermanos. Cada quien debe de rebuscarse para hacer su tiempo. Por ejemplo, yo en lo personal, como vengo muy estresado del trabajo, lo que hago es mejor levantarme en la mañana. Ya comprobé de que en la mañana es mejor estudiar la Biblia, como que si la mente está fresca. En la noche está estresado uno. O sea, la mente está bien estresada, no puede asimilar.
Sí, pero yo estoy estresado, yo estoy con un gran sueño porque la mente está estresada. Y saben que la Biblia viene poniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que dice que se levantaba muy de mañana a estudiar, a orar y a estudiar la palabra. Yo les hago una pregunta, hermanos, ¿por qué Cristo conocía tanto de Biblia? Una vez pregunté eso y un hermano me dijo, porque Cristo ya venía con la Biblia en la mente. ¿Cuántos creen que Cristo ya venía con la Biblia en la mente? Él venía con la Biblia en la mente como Dios, pero legalmente es muy instruido como hombre, no como Dios. Dice el Espíritu de Profecía de que la maestra humana de nuestro Señor Jesucristo era María. María le enseñó la Biblia a Cristo. Cristo no traía la Biblia en la mente, Cristo aprendió la obediencia, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que es importante tener tiempo? Dediquemos tiempo, haga su propio tiempo, estudiemos la palabra, lean los libros del Espíritu de Profecía, empápense de conocimiento, escuchen buenos sermones, porque eso también ayuda también, escuchen buenos sermones, elija bien a sus predicadores. No ande escuchando cualquier predicador. ¿Estamos de acuerdo? Yo amo estudiar la Biblia. Me encanta estudiar la Biblia. Y el libro más preferido para mí después de la Biblia, ¿saben cuál es? ¿Alguien puede adivinar? Bueno, no debemos de adivinar, pero alguien puede sugerir. El libro Conflicto de los Siglos. Es el libro que más me gusta del Espíritu de Profecía. Ahora, ¿qué hago yo para estudiar la Biblia? En lo personal, estoy hablando en lo personal, cada quien puede tener su método, como veníamos hablando con el hermano Romy ayer. Cada quien puede tener su forma de estudiar la palabra de Dios. Pero yo en lo personal, ¿qué es lo que hago? Busco, aunque algunas veces es difícil, pero busco donde no hay mucho ruido. Porque eso, hermano, del ruido, eso es tremendo, hermano. Tiene que estar uno concentrado, porque si no es imposible. Así que yo lo que hago es buscar un lugar o una hora donde haya menos ruido. Lo otro, el método que yo estudio, que yo uso para estudiar la Biblia es, claro, hay que orar, va. El método que yo uso, y eso lo corrobora el Espíritu de Profecía, la Biblia es su propio intérprete. Ese es el método que yo uso para estudiar la Biblia y también las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y saben, hermanos, estudiando la historia, ¿cuántos han escuchado hablar de Guillermo Miller? Miller, ¿saben quién era Miller? Un granjero bautista, uno de los pioneros, correcto. Los pioneros adventistas usaban ese método. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso que dice la historia que Guillermo Miller tenía 14 reglas de interpretación bíblica, 14 reglas. Y saben que son muy buenas las 14 reglas de Miller. Elena de White apoyó las 14 reglas de Miller. Una de esas 14 reglas, que es la regla 4, dice que la Biblia es su propio intérprete. Y Elena de White dice lo mismo, que para entender la Biblia tenemos que dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Ahora, ¿qué es la Biblia su propio intérprete? Es de que un texto explica ¿qué? A otro texto. ¿Estamos de acuerdo? Un texto nos ayuda a entender otro texto. Por ejemplo, un ejemplo. Ya que estos temas, esta pregunta que me ha hecho el pastor es muy interesante. Un ejemplo de cómo es importante estudiar la Biblia con ese principio. Dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué usan ese texto los protestantes? Para decir de que la ley ¿qué? Quedó abolida en la cruz. Pero si leemos ese versículo superficialmente, da a entender eso, el fin de la ley es Cristo. Pero cuando dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, o Pablo explique a Pablo, ¿qué está diciendo Pablo? El propósito o el objetivo de la ley es conducirnos ¿a dónde? A Cristo, porque más adelante y anteriormente Pablo había dicho cuál es la función de la ley. Señalar ¿qué? El pecado, y después conducirnos ¿a dónde? Y eso lo llegamos a entender porque buscamos otros versículos que hablan de lo mismo y del mismo apóstol. Y eso significa la Biblia es su propio intérprete.
un texto explica a otro texto. Y saben, hermanos, que este principio es el que usa la Iglesia Adventista oficialmente para poder interpretar la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. ¿Cómo hacen las iglesias evangélicas para interpretar la Biblia? Usted le pregunta a un pastor protestante, explíqueme, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo lo explican ellos? ¿Cómo lo explican ellos? ¿Cómo dicen ellos? ¿Que estamos qué? Malditos. ¿Por qué? Porque guardamos la ley. O sea, ellos toman un versículo y lo interpretan a su modo. Entonces, el principio para entender ese versículo tenemos que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Creer de que la ley tiene poder para salvarme. La función de la ley no es salvar, sino que señalar el pecado. O sea, la ley no tiene poder para salvar. ¿Quién es el que salva? Cristo. La función de la ley es que señalar el pecado y después conducirnos a Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, el principio, la Biblia se interpreta a sí misma, es el principio que yo uso. ¿Cuántos han notado, hermano, que siempre cuando vamos a explicar un versículo, buscamos otros versículos bíblicos que hablan de lo mismo? Eso es estudiar la Biblia. Ahora, para eso, ¿qué hay que tener a la mano? Y esto que les voy a decir, hermano, anótelo. ¿Cómo dice acá? Concordancia. ¿Para qué sirve una concordancia? Para buscar todos los textos que hablan de lo mismo. La mayoría de Biblias tiene una concordancia. Tiene que buscar. Si usted, por ejemplo, muchos hermanos dicen, hermanos, ¿cómo estudio la Biblia? Fíjense que yo empecé a estudiarla desde Génesis y terminé con Apocalipsis y no la entendí. La Biblia no se estudia de esa manera, hermano. No se estudia de esa manera. Usted elige un tema. ¿De qué tema va usted a predicar? Del sábado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Buscar todos los textos que hablan de qué. Del sábado. Eso es estudiar la Biblia. Porque si yo me pongo a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no voy a entender nada. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita está en el libro Educación Cristiana, página 48, párrafo 3. Dice así: el apóstol dice, toda escritura es inspirada por Dios y es divinamente, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y ahora noten cómo termina la cita. La Biblia es su propio exegeta. Un pasaje es la llave para abrir otros pasajes. Y de esta manera la luz se derramará sobre el significado oculto de la palabra. El verdadero significado de las Escrituras se hará evidente al comparar los distintos pasajes que tratan del mismo asunto y al examinar su relación en todo el sentido. Saben de que el apóstol Pablo, hay capítulos donde el apóstol Pablo presenta un montón de temas. Habla de un tema, ahí en el mismo capítulo habla de otro tema, habla de otro tema. O sea, por eso es que a veces hay que en un versículo te dan no para un tema, y un versículo te dan varios temas. Entonces es bien importante que nosotros podamos comprender eso, hermano. ¿Cuántos tienen la lección de escuela sabática, hermano? En el día jueves habla de eso. ¿Qué dice el día jueves? ¿Estudio qué? Toda la lección viene hablando de... No, pero en el día jueves está de lo que estamos hablando. ¿El estudio profundo de qué? De las Escrituras. Yo siempre le he dicho, hermano, y ponga atención a lo que voy a decir. Una verdad nunca tiene que contradecir otra verdad. Una verdad nunca tiene que atacar otra verdad. ¿Qué dice la Biblia? El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que lea, entienda. Ahora, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es profundizar en ella. Y también otra cosa es conocerla y otra cosa es vivirla.
Correcto, esas son cosas que no deben de contradecirse entre sí mismas, tienen que estar en armonía. Le voy a dar un texto bíblico donde dice las tres cosas en una sola. Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. ¿Cuál de esas tres cosas es más importante? Las tres. Porque yo escuché a algunos dicen que es más importante esto, es más importante eso. Tenga cuidado, la Biblia no dice eso. Y saben de que los discípulos, de entender el mensaje, es lo que los iba a ayudar para que escaparan de la destrucción en el año 70. El que le entienda. Entendieron el mensaje, salieron a huir. Imagínense que por eso que Cristo dijo, el que le entiende. Y aquí dice la lección, el estudio profundo de la Biblia. ¿Qué es estudiar la Biblia a profundidad? Primero, bueno, para mí, primero es ver qué me pide Dios a mí. Porque lo que yo no entendí para mí, tampoco se lo dice a vos. Y por eso, por lo menos, por ejemplo, si alguien va a predicar, primero debe encontrarse él, para que diga lo que pasó. Hermanos, ¿cuántos están escuchando la lección acá? Quiero que levanten la mano. Y quiero que lo anote esto. La lección de escuela sabática no trae como propósito, aunque está sobreentendido, se entiende por lógica, que el deseo de Dios es que obedezcamos la palabra y que vivamos la palabra. Eso está sobreentendido. Pero el tema central de la lección de escuela sabática no es si vivimos o no vivimos la lección, sino que es cómo estudiar la Biblia. Mire, dicen de que el idioma que se va a hablar en el cielo va a ser el español. ¿Cuántos creen de que el idioma que se va a hablar en el cielo va a ser el español? Tan precioso que es, tan lindo. Y yo creo que se va a dar el idioma que tú tienes, cada quien. Allá va Es un sarcasmo, hermano, es un sarcasmo. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque es fácil de entender. El propósito de la lección es enseñar cómo debemos de estudiar la palabra, aunque está sobreentendido que debemos de vivirla. Pero el tema de la lección no es si vivimos la palabra o no la vivimos, no es ese el tema. Sino es que estudiemos la Biblia a profundidad. Hermano Marcelino, ¿quiere decir algo? ¿Cómo estudiar la Biblia a profundidad? Mire, hermano, así eran de rasgo porque ya no hay tiempo. Yo aquí pudiera estar todo el día, como dice el hermano, pero no van a aguantar. Miren, aquí la lección del día jueves dice un estudio profundo de la Biblia. ¿Qué es profundizar en la Biblia? La iglesia adventista el séptimo día se fundamenta en esto, en el estudio profundo de la Escritura. Saben, hermanos, que nosotros no tenemos nada que desearle a ninguna iglesia evangélica. Claro que no, porque los chistes a mí no me gustan. No, me refiero yo en teología. Tenemos una teología sólida. Nuestras doctrinas están fundamentadas 100% en la Biblia. O sea, tenemos un conocimiento profundo de la Biblia. Ahora, muchas veces descuidamos el estudio porque supuestamente no tenemos tiempo. Pero la iglesia adventista tiene un conocimiento profundo de la Biblia. Entonces no tenemos ni idea de andar buscando otra información en otro lugar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, para terminar, escuchen. Esta Biblia que tengo es nueva. Se me olvidó traer la que yo uso para estudiar. En la Biblia que yo estudio, que es con la que me bauticé, ¿saben que todavía tengo esa Biblia? Yo tengo una Biblia que cuando me bauticé. ¿Y saben de qué esa Biblia? La tengo pero súper marcada. Y la tengo por todos lados, tengo sermones por todos lados. Si usted quiere hacer estudioso profundo de la Biblia, cómprese marcadores, marque la Biblia, no estoy diciendo que la manche, márquela, haga anotaciones, concuerde versículos bíblicos. Eso es estudiar la Biblia. Y mire, y eso yo lo he comprobado, que si usted estudia la Biblia así de un solo, este no se entiende, hermano. La hermana leyó en la escuela sabática un versículo, un poquito aquí y otro poquito ¿qué? Allá. Yo aquí tengo como 30 citas de Ellen White donde ella repite eso, que el estudioso de la Biblia tiene que usar el principio, la Biblia es su propio intérprete. Ahora, ¿saben, hermanos? Para terminar, ¿saben por qué muchas veces cuando salimos a dar estudios bíblicos, la gente, cuando viene un evangélico o un católico a estudiar con nosotros, no sabemos responderle? Porque no conocemos la Biblia, eso es lo más fácil. Mire, yo he conocido casos
donde católicos han tenido que doctrinar a adventistas. Es tremendo, hermano, es tremendo. Ahora, pero ¿qué pasa, hermano, si nosotros estudiamos la Biblia a profundidad? Esos versículos que ellos tuercen, vamos a poder, ¿qué? Explicar. Y saben, hermano, para terminar, yo me quedé impactado cuando estudio la Biblia. ¿Saben de que predicar el Evangelio es predicar qué? Doctrina. Dice que Cristo enseñaba doctrina. Y cuando los fariseos lo escuchaban, ¿qué decían? Se admiraban de su doctrina. Es interesante, hermano. Les dejo la tarea. Lean los evangelios. Toda la Biblia. Pero lean hablemos del modelo de Cristo, porque la lección viene hablando del modelo de Cristo, cómo Cristo dedicaba tiempo. Si usted lee en la Biblia, Cristo siempre decía, escrito está. Como dice la ley, como dice la Escritura. ¿Por qué decía Cristo eso? Como dijo el profeta, él tenía la torre. Como dijo el profeta, porque Cristo conocía ¿qué? Doctrina. Y sabe, hermano, que el Sermón del Monte, ¿cuántos conocen el Sermón del Monte? El capítulo 5 empieza y Cristo bajó en el capítulo 8. ¿Qué es el Sermón del Monte? Una enseñanza de pura doctrina. Cristo está enseñando de la ley y los profetas. O sea, Cristo era un voraz estudioso ¿de qué? De las Escrituras. ¿Y cuánto creen de que Cristo estudiaba a profundidad la Escritura? ¿Creen ustedes de que Cristo era superficial? Deme una evidencia que Cristo era profundo en la Escritura. Deme una evidencia, un texto bíblico. Mire, ¿cuánto tiempo tengo, hermano? Ya acabó. Ya se acabó. ¿Cómo dice? Hay bautismo. Ok, hermanos, el objetivo de la lección, hermanos, es de que dediquemos estudio a la palabra. Estudiemos, hermanos. Porque vienen días, hermanos, de que vamos a tener que dar prueba de nuestra fe cuando seamos llevados a los tribunales. ¿Cómo vamos a responder? Escrito está. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios.